Hola, hola, buenas noches. Vamos a esperar que entren más personitas por aquí. Hola, hola, buenas noches. En unos minutitos comenzamos.
Buenas noches, ¿me escuchan? Vamos a comenzar con la clase de hoy, hoy toca Biotarot, por ahí ya está Maritza con sus cartitas mágicas. Vamos a hablar el día de hoy un poquito del conflicto de los problemas respiratorios. Yo creo que ya es tiempo de comenzar, ya son 8:15. Bueno. Voy a hablarles un poquito del tema desde la biodescodificación y en un ratito Maritza nos va a apoyar con el tema de del trabajo con el tarot desde el biotarot, que es esta herramienta por medio de la cual podemos liberar también nuestros síntomas, nuestras emociones a través de las representaciones de los arcanos del tarot. La parte con la que vamos a comenzar, pues, es un poquito a hablar sobre la relación de los síntomas, a qué están ligados emocionalmente, y al final vamos a hacer un ejercicio, pues, para trabajar nuestros conflictos. En la biodescodificación, los problemas respiratorios se interpretan como los conflictos emocionales no resueltos relacionados con lo que es espacio, libertad, el territorio, el vínculo materno, ¿sí? El aire. Aquí la relación que tenemos con nuestra mamá o que mamá tiene con sus hijos va a ser un factor muy importante en el desarrollo de los síntomas relacionados a problemas respiratorios, ¿sí? La respiración es el primer acto que hacemos al nacer y el último que tenemos al morir. Y simbólicamente, pues representa la vida, el espacio, la libertad, el intercambio con el entorno. Cuando hay síntomas respiratorios, el cuerpo nos está hablando de dificultad para tomar el aire o para soltarlo y se traduce pues obviamente en la conexión o la no conexión con la vida. Dentro de los conflictos biológicos y emocionales asociados está, pues, lo más comunes que es el asma, la bronquitis, la rinitis, alergias respiratorias, disnea, que es dificultad para respirar, tos persistente y la opresión en el pecho también está aquí relacionada, que la opresión en el pecho es básicamente falta de aire. En el caso del asma, hay un conflicto de miedo a morir, hay un conflicto de miedo a perder el control, ¿sí? O un conflicto de miedo a la separación, ¿sí? Habla de cierta o de mucha asfixia emocional, sobreprotección y control materno. La bronquitis tiene que ver con la comunicación dentro del territorio, dentro de la familia, hogar. Está relacionada a gritos, discusiones, a palabras no dichas. Algo que les quiero decir muy importante es que muchas veces quienes desarrollan más problemas respiratorios son los niños. Y estos problemas respiratorios de los niños, de que nacen de los 0 a los 7 años, están totalmente relacionados con emociones no resueltas de la mamá. ¿Sí? Si mamá quiere que su hijo mejore, mamá tiene que ver qué trabajo está haciendo como mamá, si está siendo asfixiante, si está siendo sobreprotectora, si está evadiendo expresar sus propias emociones, lo que siente, sus miedos, porque todo eso lo va a reflejar el niño o la niña. En el caso de rinitis y de alergias, esas están relacionadas con el rechazo a una situación o a una persona, ¿sí? Es un deseo, las alergias básicamente son un deseo inconsciente de alejarnos, ¿sí? Y bueno, la tos es el conflicto es un conflicto que es literalmente por no poder expresarme o porque reprimo lo que quiero decir. Todo lo que me callo, todo lo que reprimo se va a convertir en una tos. La falta de aire, pues no tengo espacio, me ahogo, me asfixian, siento que no puedo más, siento que el espacio es demasiado pequeño y no alcanzo a respirar, ¿sí? La falta de aire
está muy relacionada a estas emociones de sentirse ahogado, de no poder respirar libremente, pero véanlo desde una parte simbólica, ¿sí? De que no hay espacio para mí. Su origen, simbólicamente, tiene su origen en la falta de aire, en vivencias de opresión, falta de autonomía, ¿sí? Una figura controladora que invade, que no me permite mi espacio, ¿sí? Pueden ser desde lo que les decía, la mamá controladora, asfixiante, sobreprotectora, o el papá controlador, asfixiante, sobreprotector, o ambos. También relaciones tóxicas, ya cuando estamos en la edad adulta, ambientes familiares en general restrictivos, y pues también nos los encontramos en los trabajos que son muy sofocantes. Hay una necesidad del espacio vital por sentir que me quitan mi lugar, que se está invadiendo mi casa, mi trabajo, mi vida, mi espacio, me estoy ahogando, ¿sí? En estos casos, el síntoma más frecuente, pues, es el asma. En la naturaleza, el animal necesita defender su territorio para sobrevivir, lo marcan, ¿sí? Y si lo pierden, los animales también entran en un estrés respiratorio, igual los seres humanos. En el caso de la rinitis, de la sinusitis o de la tos seca, también aquí entra una fuerte influencia el tema de mamá, ya sea por separación, porque mamá emocionalmente no está disponible, porque mamá está mirando para otro lado, o porque simplemente no está. Entonces yo necesito que mi mamá, necesito a mi mamá y mi mamá no está. Estoy separado y siento que nadie me protege. No puedo oler su presencia simbólicamente porque está obstruida la nariz por este síntoma. En los mamíferos, el olfato se asocia con reconocer a la familia, con reconocer al clan. No es, el bebé, a través del olfato, cuando está recién nacido, muchas veces todavía ni siquiera han abierto los ojos, pero reconocen a mamá a través del olfato, ¿sí? Y cuando hay una pérdida o hay un distanciamiento real o simbólico, también se activa esta respuesta. Hay otro síntoma que también se asocia con los problemas respiratorios, y es el pánico, porque el pánico viene de un miedo a morir asfixiado, ¿sí? Está asociado totalmente a los pulmones, a los alvéolos, y es por sentirse, el conflicto emocional viene de sentirnos en peligro de muerte. Tengo miedo de que no voy a poder respirar, tengo miedo de que me voy a ahogar, tengo miedo de que el aire no entra a mi cuerpo y se pierde el control totalmente y entramos en pánico, ¿sí? Las causas comunes, pues, son obviamente experiencias traumáticas, procesos de estrés profundos. También puede ser por recibir noticias pues que son fuertes o que son traumáticas. Todo eso va a influir en que se detone este miedo y por lo tanto se detone el síntoma. Cuando estamos en un ambiente tóxico, literal o simbólico, se nos va a asociar un conflicto en el inconsciente, o se va a activar un conflicto en el inconsciente de que el ambiente literal enferma, ¿sí? De no soportar el lugar. Pasa mucho en familias donde viven diversas o varias familias bajo el mismo techo, o no hay varias familias en el mismo techo, están solo papá, mamá y los hijos, pero es un ambiente tan tenso, es un ambiente donde siempre hay peleas, donde hay desorden, donde hay diversos factores que contribuyen a sentir que el ambiente me enferma, que no lo soporto, ¿sí? Y entonces comienzan las alergias respiratorias, comienza la tos, comienza la dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque estoy sintiéndome ahogado, estoy sintiéndome enfermo y no puedo expresarme además. El cuerpo siempre va a ayudarnos
a manifestar a través del síntoma lo que necesitamos resolver. Y en este caso, el cuerpo va a intentar rechazar el entorno a través del aparato respiratorio, a través del estar expulsando por la nariz, a través de los estornudos. ¿Para qué? Pues para garantizar que no esté cerca de ese ambiente, para alejarlo con el viento. Todos recuerden que todo en el inconsciente tiene un sentido simbólico y cuando empezamos a entenderlo desde ese sentido simbólico es mucho más fácil procesar todos nuestros conflictos. Aquí estamos todos para observarlos, para hacernos conscientes, pero para tomar acción, porque de eso depende que yo pueda ver un proceso, pueda haber una evolución, pueda haber un cambio en mis síntomas. En el caso de las partes del cuerpo, la nariz tiene una relación completa con el conflicto de separación porque a través de la nariz es donde tengo el sentido del olfato y entonces no puedo oler a mi mamá. En el caso de la laringe, pues es el miedo al ataque, miedo a perder el territorio. La tráquea es un conflicto de amenaza en el territorio. Los bronquios, igual me siento invadido, ¿sí? Hay conflicto con el espacio. Y los alvéolos pulmonares tienen que ver con este miedo a morir, pánico, susto. Si se fijan, casi todas las partes del cuerpo que están relacionadas al sistema respiratorio, bueno, las que mencioné al menos, tienen una fuerte relación o están relacionadas todas al territorio, pero aquí estamos hablando del territorio en el sentido de o estar abandonada en mi territorio, o sentir invadido mi territorio, o sentir que mi territorio o sentir que el territorio está siendo, me lo están robando, se lo están llevando. El territorio, simbólicamente, aquí habla de todo lo que tiene que ver con nuestro espacio personal. No estamos hablando de la casa, no estamos hablando del terreno, no estamos hablando propiamente del territorio. Aquí por territorio se entiende nuestro propio espacio personal, nuestro cuerpo, nuestra seguridad, nuestra integridad, todo lo que es cercano, lo que podemos, lo que tenemos a nuestro alcance. ¿Sí? En nuestro cuerpo, lo que podemos, donde nosotros tenemos el control. Por eso es muy importante el rol de la madre en estos conflictos o lo que se le llama a la madre el aire emocional, ¿sí? Porque los pulmones pertenecen a esta etapa mesodérmica nueva, ¿sí? Y están regidos están relacionados a estos temas de territorio, de mi espacio y de la supervivencia que tiene que ver con este espacio y con ese territorio. Y se relacionan con la madre porque la relación de la madre con el hijo va a determinar lo que es la parte emocional de en la infancia, es decir, si hay falta de contacto físico, si hay esa necesidad, voy a sentir que me falta el aire, voy a sentir que no puedo respirar, ¿sí? La figura materna, si es controladora, si es asfixiante o si es ausente, va a tener en mi espacio, en mi territorio, va a tener una consecuencia. ¿Sí? También la necesidad de sentir afecto o de sentir que no es satisfecho el afecto. Experiencias tempranas de separación, porque mamá murió en el parto, porque me abandonó, porque se fue. Todo eso va a tener mucha influencia en el desarrollo de síntomas que tienen que ver, que son respiratorios, ¿sí? Ahora, transgeneracionalmente también hay influencia. Puede ser porque venimos de ancestros que vivieron guerras o situaciones donde el ambiente, el espacio era demasiado difícil, ¿sí? De madres que desearon abortar y en el inconsciente del bebé lo va a interpretar siempre como una amenaza, ¿sí? Cuando por alguna razón tuve miedo cuando me di cuenta que estaba embarazada y
y pensé en abortarlo, pensé en la posibilidad de no tenerlo. La memoria se instala dentro de ese bebé y entonces es un bebé que va a nacer con conflictos respiratorios, ¿sí? Porque va a estar activa la emoción de la amenaza de muerte. También por que en el transgeneracional a veces hay experiencias de muertes por asfixias literales o simbólicas en el árbol genealógico. Bueno, esto es lo que a grandes rasgos podemos encontrar sobre los conflictos respiratorios. Y bueno, esta es una breve introducción. Ahora le voy a dar la palabra a Maritza para que ella continúe con su tema. Si andas por ahí, Maritza. Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que de repente no lo encuentro aquí esto, pero ya estoy por aquí. Hola, ¿me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan o me escuchan mejor aquí? ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, bueno, entonces nos quedamos así. Bueno, vamos a trabajar una tirada del tarot, imaginando una situación general de alguien que tiene problemas respiratorios o que comúnmente los está presentando. Y entonces vamos a ver cuáles son las razones, los síntomas, el origen o lo que le puede estar detonando a esta persona a través de los arcanos mayores, esa situación de asfixia o de no poder respirar bien o esa alergia que a lo mejor pudiera estar presentando. Y entonces tenemos como síntoma la carta de la muerte. La carta de la muerte nos representa personas que les cuesta mucho trabajo cerrar ciclos, personas que pudieran estar sintiendo en su cuerpo físico demasiada fatiga, personas que les cuesta mucho aceptar los cambios como son, que les da miedo cerrar ciclos y bueno, y las fatigas que puede estar presentando. ¿Qué pasa? De repente estamos en una situación de mucho estrés y pensamos, bueno, me bajaron las defensas y por eso entró la gripa. Sí, pero esas defensas que bajan, ¿qué situación es lo que te está alrededor de ti? ¿Qué está sucediendo alrededor de ti? ¿Qué emociones están pasando? ¿Qué situaciones no estás cerrando? ¿Qué cambios se están manifestando en tu vida que te están provocando esa gripa, esa alergia, ese problema respiratorio que tú estás manifestando? Y entonces aquí nos aparece como síntoma del cuerpo la carta de la muerte. El origen que se pudiera estar manifestando nos sale representado por la carta del colgado. La carta del colgado es una carta que nos invita a ver las cosas desde otro punto de vista, pero también, sin embargo, nos habla de todos los conflictos relacionados con la necesidad de ser vistos o de habernos dado más bien responsabilidades que no nos eran propias. Esto comúnmente pasa a los hijos mayores, al hijo mayor o al niño al que le dicen te tienes que hacer cargo de tu hermano, te tienes que hacer responsable de tu hermano. Cuando tenemos, cuando no nos dan prioridad dentro de la familia o la prioridad que nosotros estamos necesitando por parte de nuestra familia, o nos dan roles que representan un sacrificio para nosotros por la edad o por la condición que estamos teniendo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros de niños nos dan roles o en cualquier situación, porque puede ser inclusive en un trabajo, todo lo que tiene que ver también con la respiración tiene que ver con miedos y ansiedades. Entonces, se puede ver representado también en un trabajo,
Cuando en un trabajo te ponen a hacer algo que no te toca, que no te corresponde, que no está dentro de tus funciones, pero te ponen a hacer roles que tú tienes que desempeñar, ahí también puede haber un origen al síntoma que estás presentando, que tiene que ver en este caso con la falta de respiración, la ansiedad, el sentir que no me alcanza el aire para llenar el espacio de los pulmones. ¿Ok? Después vamos a tener una carta aquí más, que es la que representa lo que nos detona todo el síntoma y los conflictos que estamos teniendo. Y entonces nos aparece la carta del mago, que representa todo aquello que nosotros podemos hacer y crear. Y bueno, en este caso, como detonante, el mago nos habla de los proyectos que no hemos podido concluir. Los proyectos que no concluimos podría verse representarse también como la parte que nos frustra por no poder concluir o no poder lograr lo que nosotros queremos, ¿no? Lo que nosotros hemos querido lograr. Los proyectos o cuando nos exhiben para que representemos o hagamos algo que no podemos hacer, cuando hay un proyecto fallido, cuando nos critican mucho por situaciones que exigen demostrar algo que nosotros no estamos listos o no tenemos el potencial todavía para hacerlo, eso también nos detona la situación de la asfixia, la situación de no poder respirar, de decir, no me alcanza el aire por más que respiro, ¿sí? Y bueno, la emoción que se nos pide liberar viene representada aquí por la templanza. Y la templanza nos habla precisamente de ansiedad. La ansiedad es una emoción, una condición que está totalmente ligada al no poder respirar. La ansiedad es ese miedo al futuro, es ese miedo a saber qué hacer, a lo que va a pasar, ese miedo a no poder controlar las situaciones o a no poder sacarlas adelante o a no tener la confianza y la seguridad para poderlas sacar adelante, a esa falta de confianza en nosotros mismos, a ese miedo a no hacer las cosas bien. Entonces, lo que hay que encontrar es esa armonía dentro de esa polaridad que estamos presentando entre la ansiedad, entre esa ansiedad que tenemos y la tranquilidad que deberíamos o debemos de tener ante cualquier situación. ¿Cuál es la sugerencia? Curiosa. La sacerdotisa es una carta que habla de introspección y de meditación. Entonces, lo que se debe de hacer, lo que se recomienda hacer o lo que te va a sacar de ese estado de ansiedad o de esa situación de no poder respirar, de no poder llenarte de esa fuerza vital que va a través del oxígeno y del aire que respiras, es la meditación. Y dentro de la meditación va precisamente el saber respirar. Respiraciones profundas, en donde respiras y sacas lentamente el aire, te ayudan mucho a que puedas, pues no quiero usar la palabra calmar, sino encontrar ese equilibrio que necesitas, porque lo que necesitas hacer para poder lograr deshacerte de esa ansiedad es reencontrarte contigo mismo, es conectar a través de la respiración con tu tranquilidad, con tu seguridad. ¿Ok? Entonces, estas fueron las cartitas que salieron. El síntoma, todo lo que se provoca en el cuerpo físico, los dolores, el hartazgo, el no poder seguir adelante, el estar cansado y fastidiado, el no poder con los cambios y con los cierres de ciclos. El sentir que nos sacrifican, el sentir que nos dan más cargas de las que nosotros podemos llevar encima o que no sabemos cómo hacerlo. Generalmente es muy, muy común encontrar niños con problemas de asma desde muy pequeños, con problemas de alergias. Están llenas las clínicas, los alergólogos están, bueno, a todo lo que da y no tiene que ver más que con esas cargas que como padres se les dan a los niños, ¿no? Recordemos que el mago representa todas esas habilidades, todos esos proyectos que no podemos lograr, que no podemos tener, están representados en el carta del mago. La templanza, la que nos dice qué es lo que tenemos que liberar. La emoción que tenemos que liberar, pues es la inseguridad.
para poder encontrar esa paz y esa tranquilidad. Hay que trabajar mucho con la confianza en nosotros mismos. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la misma respiración, que es nuestra fuerza vital, la que nos tiene en el aquí y en el ahora. Entonces, hay que respirar, hacer ejercicios de respiración cada vez que te acuerdes durante el día, porque sucede mucho que no sabemos respirar. Andamos tan ajetreados en el día a día que se nos olvida respirar. Entonces, cada vez que te acuerdes, respira profundo y exhala. Y no lo hagas una vez, hazlo 3, 4 o hasta 5 veces. Y entonces te vas a volver consciente de lo mal que respiras, porque nos pasa a todos, andamos correteados en el día a día y no respiramos como debe de ser. Y bueno, de mi parte, Fabi, es todo para que puedas tú pasar a hacer la conclusión. ¿Es cuánto? Es Oye, cuanto. fíjate qué curiosa la carta de la muerte, porque cuando ese arcano no está en desarmonía, habla de ataduras, habla de opresión, habla de cadenas, habla de negarnos a la transformación, La vida. simbólicamente a la vida. Simbólicamente, la figura de ese arcano tiene partes de carne y partes de donde se ve el esqueleto, y es justamente porque se ha desgarrado en esa resistencia hacia la transformación. Ahí ya vemos un arcano que ya va consciente, mirando hacia la vida, pero todas esas huellas que se ven en su cuerpo son la representación de toda esa resistencia que hubo antes a su propio proceso y a su propia transformación. Por eso es un arcano muy, muy poderoso dentro del tarot y muy determinante a la hora de mostrarnos cambios. Y qué curioso que para ese grupo que estamos aquí reunidos esta noche y que estamos hablando de temas de respiración, para esta tirada que tú hiciste, que fue global, sea justamente pues con la que se abre el proceso. ¿De qué nos habla? Pues de nuestras propias opresiones mentales, de nuestras propias cárceles mentales en las que nos hemos puesto, de nuestras propias creencias limitantes y de todas las veces que nos hemos resistido a evolucionar, a soltar, a liberar, y que nos mantienen, que nos ha mantenido de alguna manera asfixiándonos, asfixiando nuestro propio espacio, nuestro propio territorio, por esa falta de voluntad, podría decirse, al cambio, a la transformación. Se me hizo muy interesante que saliera ese arcano, porque si bien los conflictos de respiración están muy enfocados a la mamá, están muy enfocados a que mamá ejerce mucha influencia sobre la instalación en la memoria emocional de estos conflictos. Ya cuando nosotros llegamos a la edad adulta, nosotros llegamos también a la etapa de maternarnos. Entonces, ¿qué tanto en la parte de maternarte, que tanto has sobreprotegido tu proceso, que tanto has sobreprotegido tu evolución, que te ha causado estas limitantes? Qué interesante. Así es. Y fíjate que otra cosa también bien interesante, que el cuello de la carta, esos que parecieran cuadritos, pero son como si fueran unas botitas en el cuello, esas 4 representan la letra hebrea Yod, que significa vida. Y fíjate dónde están, precisamente en el cuello. Y la Yod en hebreo es la letra que representa el aliento de vida. ¿Y dónde está? En el cuello, en la oxigenación, que es por donde pasa el aire. Así es, el aire, la fuerza vital. La fuerza vital. En las prácticas de la FRA, de los Rosacruces de la FRA, había unas prácticas que hacíamos al levantarnos. Ya desde que te levantas tienes que estar consciente del aquí y el ahora. Y estas prácticas iban de cuando te levantas, siempre tienes tapado uno de los dos orificios nasales. Entonces, si tenías tapado el orificio derecho, el primer pie que debía tocar el suelo era el izquierdo, el contrario. Pero nosotros nos levantamos, pues obviamente sin conciencia y ni siquiera nos acordamos de esas cosas.
Pero yo me acuerdo mucho que los hacíamos y no sé cómo explicar. El día comenzaba de forma diferente, como comenzabas más enfocado, más consciente, más Más equilibrado, ¿no? más equilibrado. Ajá, bueno, es todo un tema hacer esas prácticas y de hecho pues duran algún tiempo, pero ahorita que estabas hablando de cómo no es que se nos olvide respirar, se nos olvida ser conscientes de nuestra respiración. Nuestras emociones y nuestro cuerpo nos hablan a través de la respiración. Cuando tú inhalas profundo, conscientemente y estás presente en tu cuerpo te va a decir todo lo que necesita, te va a decir lo que siente, te va a decir lo que necesita liberar, te va a decir lo que necesita que hagas para sentirte mejor. Em, esa es la parte de conectar con nuestro cuerpo, conectamos a través de la respiración y vivimos pues ya en la época y en el mundo de la inmediatez, de lo inmediato, y en la inmediatez, en lo inmediato, lo que se requiere nada más es respirar, no se necesita otra cosa. Y entonces, bueno, dejamos que esa facultad de conexión con nuestro ser superior pues se vaya haciendo cada vez más débil, menos consciente. Me gustaría que nos ayudaras con dos tiraditas nada más, porque ya son 8:46. Dos Sí, tiraditas claro. nada más ahí en el chat. Vamos a pasar al ejercicio para trabajar esta noche los conflictos emocionales. Bueno, dicen por ahí, ya para terminar el tema, que a la mamá y al papá, pues ya no es en estas épocas de que estamos con toda la información que hay y con todo lo que ha evolucionado, lo que es la terapia o la psicoterapia, ya no se le trabajan, eh, sino que con papá y mamá se elige de qué forma vamos a vincularnos con ellos. Con papá y con mamá se elige en qué punto voy a cerrar mis ciclos, en qué punto voy a dejar de mirar atrás. Son más elecciones que procesos a trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque mamá y papá y su historia conmigo es perfecta tal cual es, son perfectos tal cuales son, y yo los acepto tal y como son y acepto todo tal y como fue y tal y como es, y desde ahí elijo vincularlos, viéndolos simplemente como dos seres humanos que hacían en su momento o hicieron en su momento lo que podían con las herramientas que tenían. Cuando yo lo integro en mi conciencia de esa manera, cuando yo lo integro así, dejo de exigir, dejo de pedir que sean de determinada manera, dejo de pedir que cambien, dejo de idealizar cuál debería de ser mi relación con ellos o lo que espero de ellos y tomo lo que me dan y entonces yo puedo mirar con responsabilidad y conciencia a la vida y avanzar eh, hacia la elección de mis propias experiencias y de mi propia historia. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a comenzar con el ejercicio. Vamos a sentarnos cómodamente y yo les voy a ir contando. Vamos a ir haciendo algunas inhalaciones y después vamos a pasar a nuestra visualización. Vamos a inhalar profundo y cuando llene voy a retener 2 segundos, 1, 2 y exhalo por la boca. Todo este proceso, cuando yo te diga inhalas, el aire debe entrar por la nariz y cuando te diga exhalas, el aire debe salir por tu boca. Vamos a nuevamente hacer otra inhalación suavemente.
Retenemos 1, 2 y exhalamos. Una vez más, inhala suavemente. Retenemos 1, 2 y exhalamos. Inhalamos nuevamente por la nariz, suave. 1, 2 y exhalamos. Ahora vamos a inhalar en 4 tiempos y a exhalar en 6 tiempos. Cuando yo diga 3, vamos a comenzar. 1, 2, 3. Inhala y contamos 1, 2, 3, 4. Y retenemos ahí. 1, 2, 3, 4. Y exhalamos en 6 tiempos. Ahora vamos a inhalar suave a tu ritmo y en tus tiempos y exhalamos. Inhalo y exhalo. Una vez más, inhalo y exhalo. Ahora vamos a exhalar suavemente, pero vamos a poner mucha atención a lo que dice nuestro cuerpo a través de esta inhalación. Voy a ser totalmente abierta y receptiva para que la información que mi cuerpo quiere darme a través de mi respiración sea muy, muy clara. Inhalamos. Y exhalamos. Si aún no tienes claro lo que tu respiración quiere decirte, volvemos a inhalar. Y ahora sí, puedo comprender lo que mi cuerpo quiere hablar. Mientras exhalo, lo voy escuchando. Y una vez más, voy a inhalar suave, profundo. Y me voy a mostrar muy, muy receptiva para encontrar este diálogo perfecto entre el cuerpo, mi respiración y yo. Y en este estado de conexión con tu cuerpo y con tu respiración, te pido que imagines que estás en un espacio abierto. Puede ser un campo, una montaña, puede ser la playa. El aire entra con mucha facilidad a tus pulmones y te trae calma y te trae paz. Siente cómo esa calma ahora habita todo tu cuerpo. Y en ese estado de conexión, te pido que visualices frente a ti esa persona o esa situación que en este momento te está generando presión, control, asfixia, angustia, incertidumbre. Observa a esa persona, observa esa situación sin juicio. Poco a poco,
acércate y dile lo siguiente. Gracias por lo que representas. Hoy reconozco que necesito respirar por mí, vivir mi propio aire, tomar mi lugar. Ya no necesito cargar o sostener lo que no es mío. Te devuelvo tu parte y me quedo con lo que me corresponde. Observa cómo esa imagen, esa situación se disuelve frente a ti, llevándose el peso de su responsabilidad y dejando en tus manos solo lo que a ti te corresponde. Mientras tú avanzas hacia la vida que se encuentra frente a ti, hacia ese camino luminoso, y mientras te repites a ti misma, a ti mismo, tengo derecho a respirar mi propia vida. Estoy a salvo. Soy libre de elegir mi espacio. Libero la necesidad de complacer o sostener a otros. Mi cuerpo recupera el equilibrio. Mis pulmones se expanden con libertad. Coloca tu mano derecha sobre tu pecho, sobre el centro de tu pecho, y la izquierda sobre tu abdomen. Ahora inhala profundamente, visualizando una luz entrando a tus pulmones. Y al exhalar, siente cómo toda esa carga emocional se va liberando. Nuevamente inhala profundamente y visualiza esa luz entrando a tus pulmones. Y cómo el oxígeno va recorriendo todo tu cuerpo. Y al exhalar siente cómo tu cuerpo se va liberando de toda esta carga emocional. Tu respiración te pertenece. Tu vida te pertenece. Cuando tomas conciencia de tu respiración, tomas el mando de tu propia existencia, el control sobre tu cuerpo, sobre tus emociones y sobre quién eres. Respiramos suavemente y poco a poco vamos regresando al aquí y a la hora, sintiendo esta nueva ola de oxígeno que ha entrado a tu cuerpo. Es normal si te duele la cabeza, si sentiste que fue mucho aire, es normal porque venimos de estar trabajando, de estar haciendo nuestras actividades sin tener conciencia de nuestra respiración. Ve moviendo tus pies, tus piernas.
Muy bien. En el chat les dejé 5 preguntas. Estas preguntas les van a ayudar para reprogramar las creencias limitantes que están relacionadas a estos conflictos con nuestra respiración. Estas preguntas no están hechas para que ustedes busquen la respuesta. Están hechas para que ustedes cuestionen la pregunta solamente. El inconsciente se va a encargar de reprogramar y mostrar la respuesta. Y cuando la respuesta es revelada y se hace consciente, el conflicto deja de ser un conflicto, pero si continúa, significa que ahora es una elección. Y el trabajo va a consistir en comprender por qué lo elijo, qué ganancia secreta me está dando para que yo lo siga eligiendo. Todos los conflictos nos dan a ganar algo, real o simbólicamente. Cuando aceptamos renunciar a esa ganancia, es muy sencillo liberarnos del conflicto. Bueno, pues este ha sido el tema de hoy. Gracias por estar aquí en el chat. Buenas noches. En un ratito lo subimos a las redes. Y bueno, nos vemos el próximo jueves con algún tema de la terapia sistémica. Mañana tenemos constelaciones para adolescentes en Poza Rica. Domingo tenemos constelaciones familiares en Poza Rica. Y el próximo sábado 26 estaremos en Tuxpan, también con constelaciones familiares. Y miércoles y jueves tenemos taller de regresión a vidas pasadas, por si quieren aprender a guiar regresiones a vidas pasadas para ustedes o para alguien más, todavía hay lugares. Bueno, buenas noches, cuídense mucho, les doy un abrazote, respiren profundo y que duerman bien. Besitos, bye bye. Gracias, Fabi, gracias a todos.